¿Te ha llegado a pasar que has confundido el cálculo del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo? Pues a partir de este video, con la explicación que yo te voy a dar mediante ejemplos, te va a quedar claro cómo distinguirlos y cómo calcularlos. Voy a comenzar mi explicación con el máximo común divisor, definiendo palabra por palabra. Puedes ver abajo que yo he propuesto calcular los divisores de 18 como de 24. Recuerda lo que trabajamos en el tema de divisibilidad. Yo te mencioné que los divisores de un número determinado corresponden a los factores que me dan como resultado ese número. Puedes ver que aquí abajito yo estoy poniendo diversas tablas de multiplicar, porque de estas tablas automáticamente yo tengo todos los factores. Como puedes notar entonces, los divisores de 18, ¿quiénes van a ser? El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y también el propio 18. Ahí lo puedes comprobar en la parte que yo hice abajo. Podemos proceder de manera muy parecida con el 24 y yo ya nada más voy a poner los divisores. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y el propio 24 también va incluido. Ya trabajamos entonces con la palabra divisor. Ahora vámonos con la palabra común. ¿Qué significa común? Común significa que es el número que se repite en todas mis listas. Yo puedo notar que lo cumple el 1, el 2 es común, el 3 es común y el 6 es común. Hasta aquí nosotros nada más vamos divisores comunes. Pero la condición me dice que tú me debes brindar el máximo, el más grande de todos. Si te fijas bien, nuestro máximo, ¿quién es? El 6. Lo ponemos aquí. Ya que lo determinamos, como puedes notar con estas dos listas, es bien fácil. ¿Qué desventaja tiene hacerlo de esta manera? No es muy recomendable y mucho menos cuando los números involucrados son elevados. Para que entiendan mejor lo que estoy diciendo, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Como puedes ver, estoy pidiendo el cálculo del máximo común divisor de los dos números que usé en la lista anterior, 18 y 24. Para ello vamos a ocupar un método parecido al de la descomposición de números primos. Fíjate que yo pongo mis dos números y voy a poner aquí una pequeña tablita. Recordando la descomposición de números primos, indicamos que los primos van a la derecha y los resultados de estas divisiones van a la izquierda. Pero el máximo común divisor tiene una exigencia, la voy a escribir. El número primo, así como lo estás viendo en pantalla, el número primo divide a todos. Aquí esto es una exigencia, no es opcional. ¿Eso qué significa, profe? Significa que si tú aquí me dices que el 7 es mi candidato, debe de dividir a todos los de mi lista. No debe de sobrar nadie. Porque a lo mejor me digas, oiga, profe, pero es que de los 8 que están, divide a 7. No. Claramente la condición dice a todos, no es opcional. Así que empezamos nuestro cálculo. Mira, yo voy a poner el 2. Estoy seguro que el 2 divide a todos porque terminan en cifra par, así como lo vimos en criterios de divisibilidad. Hago las respectivas divisiones. 18 entre 2 arroja 9, que pongo debajo, y 24 entre 2 nos brinda 12. ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo a colocar aquí al 2, ¿estás de acuerdo que con el 9 ya falla? Recuerda que cuando un primo no sirve para las cuentas, tienes que cambiarlo. Como ya vimos que falla con el 9, entonces el primo 2 ya no me sirve. Voy a intentar ahora con el 3, lo pintamos aquí, ahí está. Y yo me doy cuenta que el 3 sí los divide a todos. Por lo tanto, hago las respectivas divisiones. 9 entre 3, ¿cuánto nos arroja? 3. Y 12 entre 3 nos brinda 4. Lo pintamos por acá. Si yo vuelvo a pintar el 3, de nueva cuenta, me doy pues una idea de que falla con el 4. Más aún, si yo propongo otro número primo, ya no me va a servir. ¿Qué significa esto? ¿Que ya acabamos, profe? En efecto, nosotros ya terminamos. Podemos decir que el máximo común divisor que me están solicitando lo calculas a partir de la multiplicación de los números primos que obtuvimos en esa tabla y en este caso nos brinda un 6. Puedes observar que es exactamente el número que obtuvimos en las listas de arriba.
no hay ningún problema. Pero este método de la tabla es el que vamos a usar para calcularlo siempre que sea solicitado. Pasemos ahora a la descripción del mínimo común múltiplo. Como puedes ver aquí, ahora estoy solicitando los múltiplos de dos cantidades, del 4 y del 6. Para entender el concepto, voy a hacer como el caso anterior, palabra por palabra. Comenzamos con múltiplo. Recuerda que dijimos que un múltiplo corresponde a los resultados de una tabla de multiplicar. Eso lo vimos en el video de divisibilidad, que de nueva cuenta, si no lo has visto, te invito a que le des una revisada. Voy a poner los múltiplos de 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. Y así sucesivamente. 28. 32. 36. Y podría continuar, pero lo dejamos ahí. ¿Qué más? Múltiplos de 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. Y bueno, podría seguir, pero lo dejamos hasta aquí. Ahora, ¿qué significa ser común? Significa que el número esté en todas mis listas. Si yo empiezo a buscarle, el 12 está en las dos. Veo que 24 también. Y veo que 36 también está en mis dos listas. Pero me falta la última condición que dice que usemos el mínimo. ¿Quién es el mínimo en este ejemplo? Creo que queda claro que es nuestro 12. Este es el significado del mínimo. En los libros te dicen que es el múltiplo más pequeño de dos o más números dados, que si lo leemos de esa forma pues no va a quedar claro. Prefiero brindarte estos ejemplos para que tú comprendas muchísimo mejor qué es cada uno de estos conceptos y, como bien te prometí, ya no los confundas más. Vamos a pasar ahora a calcular el mínimo común múltiplo de estos dos numeritos. Ahí está redactado nuestro ejercicio. Determina el mínimo común múltiplo de 4 y 6, que son los números de las listas de acá arriba. Vamos a proceder idéntico, por lo menos en principio, como el caso pasado. Voy a establecer 4 y 6 en una tabla parecida a la de descomposición de primos. Pero aquí también vamos a aplicar una condición. Te la voy a indicar a un ladito. Fíjate bien. La condición es esta. El número primo, porque aquí siempre van a ser primos, el número primo divide al que se deje. Como puedes observar, entonces la condición aquí no es tan estricta como el caso pasado. Por lo tanto, yo puedo proponer el primo casi que yo quiera, siempre y cuando divida al menos a uno de la lista. Fíjate bien. Yo comienzo con el 2 y me doy cuenta que por lo menos divida 4, con eso es suficiente. Así que hago esto. 4 entre 2 nos brinda un 2. 6 entre 2 también se puede, lo hacemos, nos brinda un 3. Voy a volver a proponer el 2 porque por lo menos aquí tengo mitad. De una vez lo hacemos. 2 entre 2 arroja 1. Y si te das cuenta, 3 entre 2 no es posible. ¿Y qué hago en ese caso, profe? Muy sencillo, el número que no puedes dividir, bájalo. Así que en esta situación voy a bajar al 3. Ahora, cuando tu columna ya termine en 1, ya no le hagas caso. Haz de cuenta que ni existe. Vamos a continuar con aquellas columnas que terminan en un número diferente. Yo me percato que la segunda columna termina en 3. ¿Qué número divide a 3? El propio 3, por ser primo. Entonces 3 entre sí mismo, 1. Todas mis columnas han terminado en 1, significa que yo ya terminé el cálculo del mínimo común múltiplo. Ponemos aquí al ladito que el mínimo común múltiplo va a surgir de la multiplicación de los números primos de la lista que estoy viendo arriba. Sería 2 por 2, 4, por 3, 12. Así que lo pinto de este lado, 12. Y si te fijas, eso corresponde al mínimo que indicamos en las listas que están acá arriba. Puedes darte cuenta que entonces su cálculo es bastante sencillo. Y tal vez te venga en mente, oiga, profe, pero ahí los hizo bien fáciles, ocupo nada más dos números. ¿Se puede calcular para más? ¿Que sean 3, 4 o más? Claro que sí. Para que no te quedes con la duda, voy a proponer un ejemplo más y fíjate bien cómo lo resuelvo. Puedes ver en pantalla el otro ejemplo que te acabo de comentar. Me indican, calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de
tres cantidades. Vamos a resolver para cada caso. Comenzaré con el máximo común divisor. Puedes ver en pantalla que ya he indicado que voy a calcular primero el máximo común divisor de 12, 18 y 24. Procedemos, como en el caso anterior. Yo voy a poner una lista con los números que me están indicando. Proponemos una tabla muy similar a la de descomposición de primos y si te observas en la parte de arriba, la condición es que el primo que yo ponga debe de dividirlos a todos. Yo voy a poner al 2 porque los divide a todos. Comienzo así. 12 entre 2 me brinda 6. Lo pongo aquí abajito. 18 entre 2 es posible, nos da 9. 24 entre 2 nos brinda 12. Aquí está, 12. A continuación voy a repetir el número 2, pero si te das cuenta, el 2 falla con el 9. Recuerda que si un número primo no sirve, tienes que cambiarlo. ¿Qué número primo sigue al 2? El 3, así que lo voy a cambiar, mira. Voy a poner 3 y yo me doy una idea de que divide a todos. Así que comenzamos. 6 entre 3 brinda 2, lo ponemos abajo. 9 entre 3 da como respuesta 3. Y 12 entre 3 nos queda un 4. Si yo vuelvo a poner el 3, pues por ejemplo con el 2 ya no sirve. Más aún, si yo propongo un número primo más grande que 3, tampoco me va a funcionar. Eso significa que para mi cálculo del máximo común divisor he terminado hasta este segundo primo. Indicamos que el máximo común divisor surge de multiplicar 2 por 3 y esto nos brinda 6. ¿Qué significa esto? Significa que 6 es el divisor más grande que yo puedo brindar, que divide al mismo tiempo a 12, a 18 y a 24. A continuación vamos a determinar el mínimo común múltiplo de las mismas cifras, 12, 18 y 24. Comenzamos estableciendo los números en una lista muy similar al caso anterior. Y recuerda que vamos a emplear una tablita que es muy parecida a la de descomposición en números primos. Ahí la estás viendo. Aquí la condición, como puedes ver todavía arriba, es que el primo que yo pinte, pues debe de dividir algunos de mi lista, no necesariamente a todos. Si yo me fijo, por lo menos de entrada divide a 12, con eso está bien. Si divide a los restantes, pues también es válido. Así que hago así, 12 entre 2 me da 6. Después 18 entre 2 queda 9. 24 entre 2, como es posible, nos brinda un 12. Enseguida voy a repetir al 2. Yo me fijo que el 2 divide al 6 y como bien te dije, con que divida al que se deje es bueno, ¿sí? Así que comienzo. 6 entre 2 arroja 3. 9 entre 2 no se puede, profe. ¿Qué hago ahí? Es muy simple. Esa cantidad que no puedes dividir de manera exacta entre el primo que has propuesto, bájala. Por lo tanto, ese 9 que estaba tachado lo voy a repetir aquí abajito, ¿sí? 12 se puede entre 2, claro que sí, y nos brinda un 6 que voy a poner abajo. Vuelvo a pintar al 2, pero fíjate que a pesar de que 3 y 9 no son divisiones exactas respecto a 2, al 6 sí puedo calcularle una división exacta. Por lo tanto, queda así. Como 3 no lo puedo dividir, dijimos que lo bajamos. Lo mismo para este 9, tenemos que bajarlo. Pero al 6, cuando lo divido entre 2, me queda exactamente 3. Si yo pinto 2 de nuevo, pues ya con ninguna de las cifras que están aquí voy a poder hacer divisiones exactas. Por lo tanto, tengo que cambiar a otro primo y el que continúa la lista es el 3. 3 entre 3 me queda 1. 9 entre 3 arroja 3. Y 3 entre 3 arroja 1. Recuerda que yo te mencioné que la lista que acabe en 1 ya ni le hagas caso. Así que solamente me voy a enfocar en este 3 de en medio. ¿Y quién divide a 3? Pues él mismo, 3. 3 entre 3 arroja 1. Como todas mis columnas ya terminaron en 1, ya acabé mi cálculo. Lo voy a proponer de este lado. Mínimo común múltiplo de los primos que están en la lista de arriba, que sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Vamos a ver qué arroja. Observa cómo voy a hacer la cuenta. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ya tenemos una primera cantidad. Lo puedo abreviar así, no hay ningún problema. Y del otro lado tengo 3 por 3, 9. Y si hago 8 por 9, nos arroja 72. ¿Qué significa este 72? Bueno, este 72 es el número más pequeño que yo puedo encontrar al mismo tiempo en las tres tablas de multiplicar. Ese es el significado que tiene este resultado. Bueno, espero que con estos ejemplos que acabo de desarrollar contigo tengas mucho más claro
qué significa máximo común divisor, qué significa el mínimo común múltiplo, cómo distinguirlos y cómo calcularlos. Y bueno, pues sin más, nos vemos en próximas entregas. Hasta luego.